Conocerse para conocer. Capítulo 10. El principio de coherencia en el camino de la santificación. La visión integradora. Nos adentramos en este 10º capítulo de Conocerse para conocer en el mejor modo de averiguar y recorrer la ruta que nos conduce más directamente hasta nuestro destino último, el que confiere sentido a todo, incluida nuestra vida y nuestra propia persona. Así, todo buen peregrino, que como tal sabe hacia dónde se dirige, aunque no conozca los vericuetos del camino, y añora ese destino final, motor de su iniciativa y puesta en marcha, necesita informarse previamente a su partida de la ruta a seguir para poder alcanzar con bien el culmen de su empresa. Puede que en esa tarea no encuentre mapas detallados como a él le gustaría, y a veces tenga que conformarse con someras indicaciones, pero de lo que no podrá prescindir es de un buen sistema de orientación que impida su pérdida en los lugares despoblados, o que le permita descubrir los engaños si tales se producen. Pues en el camino de la vida, la estrella polar que señala el norte cuando es de noche, o la brújula que lo marca en todo tiempo, siempre que esté libre de interferencias magnéticas, se llama principio de coherencia. Y de ese principio orientador de la vida es del que vamos a tratar aquí. Esa brújula que todos poseemos grabada en nuestros genes y que se manifiesta a través de nuestra razón, intelecto o lógica, como queramos llamarla, es la que da sentido unitario a todo nuestro sistema inteligente y nos permite elaborar el pensamiento. Así pues, el principio de coherencia es aquel fundamento de nuestro pensamiento que nos permite establecer relaciones de unos conceptos con otros para descubrir en todo lo inteligible su sentido unitario, al que denominamos sentido lógico. Las cosas tienen su sentido lógico si se refieren a un orden último en el que están incluidas, y les confiere unidad. Sin el principio de coherencia sería imposible elaborar un pensamiento, aunque fuera el más elemental. De esta forma, si el principio de coherencia constituye el fundamento de nuestro pensamiento, de nuestra lógica, y con ello de nuestra comprensión de la realidad, en la base de esa comprensión y visión de la realidad se encuentra esta percepción unitaria universal a la que nuestra lógica nos remite. Es decir, nuestra percepción lógica de toda la realidad nos remite indefectiblemente a un orden universal, unívoco y unitario que le proporciona todo su sentido, lo que equivale a decir que el principio de coherencia absoluto es la visión desde la lógica de lo que conocemos todos bajo el nombre inefable de Dios. Pero la existencia de un principio de coherencia absoluto, o principio absoluto de coherencia absoluta, no impide para nada la existencia y presencia de todos los principios relativos y coherencias relativas que se deseen. Lo único que ocurre es que todo relativo remite a un absoluto y da fe de él, por el mero hecho de ser relativo. O dicho de otro modo, la más pequeña coherencia que permite elaborar el pensamiento más pequeño ya da fe, por sí misma, de la coherencia absoluta que la permite y hace posible. Cambiando de plano para extrapolar lo anterior. El más pequeño orden da fe de la existencia del más grande, del orden absoluto. O con otras palabras, la más pequeña de las cosas creadas da fe del Creador, de Dios. Esto es lo que la Iglesia reconoce como dogma al ratificar con palabras del Concilio Vaticano I. Quien afirme que el único Dios, nuestro Creador y Señor, no puede ser conocido con certeza por la luz natural de la razón humana a través de las criaturas, sea anatema. Lo que dicho en forma positiva se puede expresar como que a Dios se le puede conocer con certeza merced a la luz natural de la razón humana, a través de todo lo creado. Sin adelantarnos tanto, volvamos a ese pequeño pensamiento que se podía elaborar gracias al principio de coherencia. El hombre, el ser humano, ha ido progresando en su desarrollo intelectual a lo largo de la historia, gracias a ese principio de coherencia que le permite ir estableciendo relaciones lógicas que a su vez le van descubriendo un orden cada vez más elaborado y sofisticado. Pero ese orden es un reflejo del propio hombre, unidad de medida con la que se mide toda la realidad, medida humana que es a la vez de ángeles,
como afirma el libro del Apocalipsis en su capítulo 21, versículo 17. Pero según el grado de elaboración de ese orden, según el nivel de evolución alcanzado por la lógica humana, habrá partes de la realidad que serán abarcables por ese nivel de lógica, y habrá otras partes que quedarán fuera del mismo, y se percibirán no como orden, sino como desorden. No como comprensibles, abarcables, sino como incomprensibles. Pero quien sabe utilizar y valerse del principio de coherencia inscrito en su propia naturaleza, sabrá vislumbrar e inferir un orden en ese desorden aparente, al remitirlo a Dios como referente último y garante del principio de coherencia absoluto. Es decir, todo ha de tener completo sentido en Dios, quedando entonces para la humildad el reconocer no haber alcanzado el nivel de lógica suficiente como para solventar esa duda razonable. Curiosamente, hay quien propone que es del desorden un relativo del que procede por generación casual y espontánea, desordenada, el orden, un absoluto que también incluye su relativo, entendido como orden menor, lo cual no deja de ser un rechazo consciente del pensamiento lógico, para evitar dar el salto al absoluto y encontrarse con Dios. Aunque ya advierte el refrán, reflejo de la sabiduría popular, que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Pero quien rechaza el propio principio de coherencia que da sentido a su pensamiento, incapacita y desacredita ese mismo pensamiento, lo convierte en irracional y retrocede intencionadamente en su nivel de lógica para dejar en desorden lo que podría haber dotado de orden de haber querido, circunstancia en la que ya interviene la voluntad individual como reflejo de opciones y decisiones personales de orden moral. Quien se niega a ver es porque rechaza lo que ya ha visto, y utiliza su pretendida ceguera como excusa y disculpa defensiva, al quedarse sin argumento lógico, sin duda razonable que lo sustente. La duda razonable se encuentra dentro de la razón de las cosas, de su orden, por eso es razonable, y reconoce humildemente una incapacidad lógica, una falta de nivel de lógica suficiente como para establecer un dictamen sobre el asunto de que se trate. Sin embargo, la duda irracional queda incapacitada como tal por su mismo desarrollo, y nos remite a esa ceguera voluntaria mencionada en el refrán. La capacidad que nos otorga el principio de coherencia de poder establecer la razón de las cosas, entendiendo siempre la palabra cosas en su sentido más amplio y abstracto, como entes de pensamiento, nos abre la puerta al conocimiento de toda la realidad que somos y nos rodea, y nos la hace abarcable y asimilable. No sería posible tal conocimiento sin dicho principio que hay que utilizar para cuestionarlo y ponerlo en duda. No nos podemos escapar de él porque es la señal identificativa de nuestra razón, de nuestro raciocinio, y la base de toda la evolución racional humana hasta la fecha. Se podría prescindir de él, pero eso nos convertiría automáticamente en seres irracionales, incapacitándonos la comprensión, aunque eso no anularía en absoluto su existencia como tal principio, que no precisa de nuestra venia para existir. Nosotros no somos los dueños del principio de coherencia, simple y sencillamente nos valemos de él, como se valen los navegantes de la existencia de la estrella polar, por poner un ejemplo. Por eso el buen peregrino se apoya necesariamente en ese principio básico y fundamental en su camino hacia la meta, hacia ese destino que es el mismo hacedor de tal principio, hacia Dios, fijos los ojos en el que inició y completa nuestra fe, como dice la carta a los Hebreos. Y es que, en el fondo, este principio de coherencia es la manifestación generosa del amor de Dios al hombre, y la respuesta agradecida de éste hacia Dios, a través de su razón humana. Por eso, el hombre también debe amar a Dios a través de su razón, y no puede ser negligente en esto, porque demostrar la relación de las cosas y su orden admirable es mostrar el amor de Dios presente en sus criaturas, también a través de la razón. Y al amar, también con la razón, se manifiesta en ello la comprensión de lo amado. Es por eso que yo suelo repetir que sólo se puede conocer verdaderamente el mundo, la realidad, amándola, porque al amarla se interioriza y se hace propia.
Si el conocimiento de la realidad, del mundo, no es consecuencia o fruto del amor, forzosamente se utilizará mal el principio de coherencia, y la relación de las cosas se verá parcial y sesgada, con lo que el resultado final obtenido será necesariamente erróneo. Fruto del sesgo introducido. Aunque la palabra amor abarca aspectos no sólo racionales, sino también esenciales, de la vida y naturaleza humanas, y sustanciales, del mundo de lo tangible y objetivo, al englobar toda la realidad. No por eso deja de poderse mirar desde la perspectiva racional como coherencia de todo, como orden admirable. Y lo que desde la perspectiva racional puede verse como comprensión y desde la sustancial como entrega, como caridad ejercida, desde la perspectiva esencial puede verse como confianza, ya que la razón, comprensión, y la fe, confianza, no son contrapuestas, sino complementarias. La fe podrá ser ciega, pero el amor no. Y puesto que el amor no es ciego, ya que precisa de la voluntad y libertad del individuo, podemos ver lo que nos muestra a través de nuestra razón, y a esta visión es lo que llamamos esperanza. Aquí se aprecia que el amor es más que fe, es más que esperanza, y es más que caridad ejercida, porque ninguna de estas tres perspectivas lo agotan. Quizás se entienda mejor ahora lo que son las visiones intelectuales, que refieren los escritos espirituales. Es el amor el que permite ver, con la razón, lo que la fe cree y vive, y la caridad manifiesta. En consecuencia podemos afirmar que lo que el principio de coherencia es para la lógica o el orden de todo lo creado, lo es el amor para el espíritu del ser humano, para lo que el hombre verdaderamente es. Es decir, el amor es como esa estrella polar que nos guía en la noche del espíritu, para orientarnos y conducirnos a Dios, que es amor. Y si el principio de coherencia es el que da sentido y nos permite aprender de los acontecimientos experimentados durante la vida, al integrarlos en una línea vital referida a Dios, que en caso contrario se apreciaría como carente de sentido, el amor es el que da plenitud y consistencia a lo que verdaderamente somos, y sin él sólo apreciaríamos la inconsistencia y la nada, el vacío interior más desolador. Sin embargo, hay casos en los que pudiera parecer que comprensión, razón y confianza, fe, se anulan o se muestran contrarias, pensando, si yo entiendo una cosa, ya dejo de creer en ella. Pero eso sólo podría ocurrir cuando verdaderamente no hubiera amor que lo sustentase. Por lo que en tales circunstancias lo que pasa es que se está confundiendo la fe con un determinado código de creencias o credo, que no afecta para nada a la vida real de quien lo proclama. Es como quien sabe muy bien las señales de tráfico, pero luego no circula por ninguna calle ni carretera. Sin embargo, las señales sólo tienen sentido real para quien circula. Y es que la fe no es un código aprendido de creencias, sino la vivencia de una confianza que se podría resumir en un código o credo. El credo sólo es una forma de manifestar y transmitir la vivencia, pero la fe, fundamentalmente, es vida. De esta forma, el principio de coherencia permite ir dando sentido racional a toda la realidad, progresando desde el más sencillo pensamiento hasta la totalidad más absoluta de un orden pleno, ese que sólo se da en Dios, nuestro destino último. Así todo buen peregrino no puede perder de vista ese orden total, esa coherencia de todo en la que se mueve y camina, y todo lo refiere a ese punto guía que le da la orientación y le sirve para situarse en el plano de su realidad particular y de la realidad general. Y no se distrae en órdenes parciales e inconexos, sino que todos lo refiere a ese orden general universal en el que todo tiene sentido y encuentra su lugar. Podrá no tener el nivel de lógica necesario para comprenderlo todo, pero sabe a ciencia cierta que por coherencia, donde él ve desorden, existe un orden implícito que está por descubrir, y como tal lo incorpora a su plano de realidad. En ese plano podrá encontrar multitud de caminos inexplorados, pero sabe que todos ellos forman parte del mismo mapa, y que precisamente por ello, más tarde o más temprano, podrá acceder a ellos y explorarlos. Y que de hecho, con lo ya explorado, puede inferir parte de lo que todavía queda por explorar. Sin embargo, quien no reconoce o rechaza esta coherencia universal,
no sólo no posee un único plano general, sino que además de funcionar con mapas sectoriales e inconexos, no es capaz de inferir, con lo ya conocido y aun dentro de cada mapa sectorial, lo que aún le queda por conocer del mismo. Quien no tiene esta referencia universal pierde la capacidad de integrar los distintos sectores de la realidad en uno solo. Y si además esa pérdida es como consecuencia del rechazo a Dios y a todo lo que a Él se pueda asociar, esa pérdida es progresiva y desintegradora, produciéndose el fenómeno de atomización del pensamiento. En este fenómeno, al ir perdiendo los puentes relacionales que el principio de coherencia facilitaba, las distintas secciones inconexas de realidad que hasta entonces reconocía el sujeto se van fragmentando en otras más pequeñas, también inconexas entre sí, hasta incluso acabar perdiendo la propia capacidad relacional y con ello la capacidad intelectiva. Esto se manifiesta, por ejemplo, en la dificultad para aprender de los acontecimientos experimentados durante la vida, que al no ser integrados en una línea vital, que ya de por sí se aprecia como carente de sentido, se impide con ello que puedan ser comparados con otros y colegir de tal circunstancia las consecuencias pertinentes. Con lo que se vuelve a tropezar y cometer los mismos errores una y otra vez, y además con consecuencias cada vez más graves. Y si alguien no puede dirigirse en su propia vida, ¿cómo podrá pretender dirigir o influir en la de los demás? Contrasentido que curiosamente es habitual encontrárselo en la vida cotidiana, y además practicado sin ningún rubor por parte de las llamadas élites de opinión o de influencia. La aplicación, pues, del principio de coherencia para cualquier análisis de la realidad, aunque fuera de un trocito muy pequeño de la misma, nos dará una apreciación de ello en la que todas las piezas del rompecabezas encajarán a la perfección. Pero si esto no ocurriese, ya podemos afirmar con rotundidad que en algún punto se ha producido un error, bien en las piezas o bien en el análisis, y habrá que revisarlo todo para descubrirlo. Sin embargo, es corriente encontrar todo tipo de análisis dados por buenos, aunque estén plagados de errores, hasta de un grosero escandaloso, fruto en general de un premeditado autoengaño. El problema siempre es el mismo, una elección moral previa, para conformar la realidad al gusto de quien la mira. Como ironiza el padre Manuel Carreira, jesuita. Se dicen, si la realidad no es como yo digo, o no se ajusta a mis planteamientos, peor para la realidad. Incluso hay quien, reconociendo a Dios, pretende que sea Él el que se adapte a sus particulares criterios morales y no al revés. Pero para el buen peregrino, el buscar la coherencia en todo lo que le dicen o ve va a significar siempre su punto de referencia para descubrir cualquier mentira o engaño. La fe, la confianza, ha de ponerla siempre en Dios y no en la apariencia de las cosas creadas. Porque el que da la coherencia es Dios, no las cosas creadas situadas al margen de Dios. Es por eso que todo sistema ha de ser escrutado buscando su coherencia interna y simultáneamente su coherencia externa, referida siempre a un orden unitario general del que Dios es su garante último. Es decir, todo ha de ser referido a Dios. Si todo encaja, estaremos en el buen camino, pero si no encaja, si aparecen incoherencias, sabremos que el camino está equivocado. Este es el sistema que utilizamos cuando queremos analizar la vida e ideas de algunas personas para descubrir su sinceridad o falsía. Encontrar sus incoherencias, para que, a través de ellas, averiguar hasta dónde nos podemos fiar. Y no sólo sus incoherencias internas, consigo mismo, sino también las externas, las referidas a Dios, las que sitúan a la persona en el plano universal. Pues si este sistema sabemos utilizarlo aplicado a las personas, ¿por qué no lo empleamos para todo como método habitual? Si buscamos la verdad, la coherencia de todas las cosas creadas, entre sí y con Dios, deberemos valernos de este sistema verificador en todos los ámbitos y facetas de nuestra vida y nuestro ser, empezando por la propia autocrítica. ¿Cuántas ideas nos llegan avaladas por tal o cual autoridad de prestigio, y que precisamente por ese halo que graciosamente le concedemos, aceptamos sin ni siquiera someterlas a un mínimo examen de coherencia, interna y externa? Y nos tragamos burros volando, prácticamente sin pestañear.
En este mundo de ingeniería social en el que vivimos, en el que se juega con las creencias de las personas hasta convertirlas en marionetas de pensamiento sin que se percaten, se hace especialmente necesario recuperar la libertad real de pensamiento, ahondando en la independencia de criterio, aprendiendo a pensar y analizar por uno mismo, merced a la gracia de Dios, en vez de esperar a que todo te lo den ya pensado y decidido bajo el velo de un supuesto libre pensamiento. Se hace pues urgente retomar y profundizar una enseñanza educativa liberadora, que capacite a cada individuo a pensar por sí mismo y desarrollar un criterio propio desde la base del pensamiento, porque eso pertenece plenamente al plan de Dios, de completo desarrollo del hombre, como fruto de su amor. Toda opción temerosa contraria no viene de Dios, sino del maligno manipulador. Se dice que a los pobres y hambrientos, en vez de darles directamente el alimento, lo que hay que hacer es darles la caña y el anzuelo para pescar, o mejor aún, enseñarles solamente a pescar y a fabricar la caña y el anzuelo, para que lo realicen ellos mismos. Pues si esto parece verse tan claro en lo concerniente a la materialidad de la vida, ¿por qué hay tanto problema para hacer algo semejante con lo intelectual y espiritual? Quizá porque entonces la capacidad de dominio e influencia manipuladora de unos seres sobre otros se vería enormemente dificultada, y se les prefiere sometidos dependiendo del alimento, las informaciones, que graciosamente se les quiera suministrar, a que ellos gocen de la autonomía suficiente como para proporcionárselo a sí mismos. Pero ya sabemos que el pecado está metido en todas partes, incluida la racionalidad humana. Por eso al final todo se resume en una cuestión moral, o con Dios o contra Dios. En algún momento habrá que decir basta, hasta aquí hemos llegado. ¿Y por qué no ahora? Si queremos poner coto a toda la corrupción espiritual del hombre que amenaza con aniquilarle en su ser y en su humanidad, si queremos detener su caída por el precipicio en el que se despeña, con los menores daños y pérdidas posibles, no podemos demorarnos más en tomar las riendas de nuestra vida. Dios intervendrá de todas maneras, porque su intervención ya está decretada, y su triunfo asegurado. Pero la cuestión es esta: ¿en qué lado estaremos nosotros? ¿Del suyo o del de los que se pierden? Pero el principio de coherencia que da sentido unitario a toda la realidad no sólo coloca al analizador u observador en el centro de esa realidad observada sobre la que dictamina, sino que al referirlo todo a un principio último y universal, situado en el centro de ese centro, al que llamamos Dios, también rellena todo ese espacio intermedio de sentido unitario, de coherencia estructural y de sentido lógico. Es decir, todo lo que va desde lo creado hasta el hombre es coherente, y todo lo que va desde el hombre hasta Dios también, tanto lo que el hombre abarca o puede llegar a abarcar, como lo que no, porque le trasciende. Así, el orden de las cosas, su organización, no se agota al alcanzar la capacidad del hombre, sino que le trasciende hasta llegar al mismo Dios, por lo que, tanto como aumente esa capacidad intelectiva o racional del hombre, tanto descubrirá niveles organizativos superiores que incluyan todo lo anterior, sin que nada quede fuera de ese control lógico. Por eso el hombre, en todas sus etapas, estados y diferenciaciones, en su referencia a Dios, no se encuentra como un individuo solo y aislado, en competencia con otros individuos solos y aislados, sino que se encuentra estructurado organizadamente, orgánicamente, conformando un cuerpo, llamémoslo suprahumano o místico, con manifestaciones o connotaciones físicas y espirituales, que podemos denominar pueblo o iglesia, asamblea, pero evidentemente constituyendo un solo pueblo o una sola iglesia, no 5 ni 17, una sola y única entidad, como Dios es uno en su Trinidad. Es por eso que todo camina a la unidad, a una unidad estructurada y perfectamente organizada como un cuerpo biológico, aunque superior en concepto. Y la estructura y organización social tiende y busca esa unidad a lo largo de la historia, aunque muy lentamente y con muchos altibajos. Pero es que esta organización no se puede conseguir verdaderamente al margen de Dios, destino último de todas las cosas, y referente obligado en quien pretende caminar en la verdad. Dios ha de estar presente más aún
Dios ha de ser el pilar fundamental y único sobre el que toda organización social con garantías de solidez y perdurabilidad debe estar asentada y edificada. La casa construida sobre roca a la que alude el Evangelio. Toda organización social al margen de Dios tiene sus días contados, a pesar de lo muy poderosa que pudiera parecer, porque está asentada en lo que se ha de corromper, y todo lo meramente humano se corrompe. Sólo Dios es garantía de incorruptibilidad, y prueba de ello es la resurrección de Jesucristo, tangible sólo para niveles de fe ya desarrollados y asentados. ¿Cuántos pueblos, naciones e imperios han pasado, disolviéndose en el tiempo a pesar de todas sus pretensiones, sólo perviviendo de ellos el pozo constructivo de esa civilización del amor que no rechaza a Dios, sino que construye sobre él? Así, todo grupo social que se constituye sobre esa roca que es su Señor y se conforma acorde con ella, coherentemente con él, se transforma en pueblo de Dios, iniciando ese camino singular o peregrinación de la fe que ahora como pueblo, y ya no sólo como individuo, le convierte en depositario y memoria viva de toda la experiencia de fe vivida y transmitida. Todo lo experimentado y aprendido va a ir edificando a ese pueblo como tal, dotándole de una organización en crecimiento, evolución y maduración, hasta que, a pesar de todos los avatares y peripecias del camino, le lleve a dar un salto evolutivo para transformarse, sin dejar de ser ese mismo y único pueblo, en Iglesia de Dios, Asamblea Santa y Universal. Católica significa universal, que aunque cambie su aspecto, no deja de mantener su sentido individual y unitario, como si fuera aquel niño que alcanza su edad adulta con cambios físicos, pero sin perder su identidad. Pero todo esto es posible con Dios, no sin Él. Todo lo que de alguna manera le da de lado acaba por ser abandonado en la cuneta de ese camino evolutivo de la fe, porque todo lo que deja de apoyarse sobre esa fuente de incorruptibilidad, al perder el sentido unitario y con ello la coherencia, su savia, se desprende del tronco central y queda como el sarmiento seco a la vera del camino. Pero aunque sólo quede un tocón, ese tocón será semilla santa. Es por eso que todos los cismas son fruto del maligno, que al crear la disensión rompe la coherencia. Y en la medida en que en las partes cismáticas no se mantenga interiormente, espiritualmente esa unidad, aunque las circunstancias físicas puedan forzar otra cosa, la corrupción y degradación en ellas estarán aseguradas. Por eso, quien promueve la desunión comete un pecado gravísimo, o quien la mantiene dolosamente. Decíamos que el principio de coherencia es como la estrella polar que nos muestra el norte. Por eso se puede decir que quien atenta contra la unidad, referida a Dios, ha perdido el norte. Toda unidad referida a Dios es lógicamente en el bien, y por tanto benéfica. No se puede pretender referir la unidad a un mal, por muy provechoso que pueda resultar para quien lo promueve, porque al atentar contra la universalidad del principio de coherencia, está reconociendo indirectamente su manipulación del lenguaje, al denominar unidad lo que verdaderamente esconde una ruptura. Es por eso que el Papa San Juan Pablo II asemejaba el nacionalismo separatista con una secta, y lo definía como la herejía nacionalista. Y es que en un mundo que tiende a la unidad, organizadamente estructurada, las realizaciones al margen de Dios y las rupturas y separatismos sólo muestran la falsedad de tales intenciones y el mal que esconden. De todas maneras es posible mantener la coherencia a pesar de las rupturas forzadas y por tanto aparentes. La coherencia no es una cuestión de uniformidad amalgamada e impuesta, sino que se trata de una coordinación libremente decidida y aceptada en la que es la voluntad de Dios el centro unitario sobre el que gira toda la coordinación. Las circunstancias podrán forzar una ruptura aparente y formal de la coherencia, pero no de su espíritu. Es decir, cambiando de léxico, se podrá producir una separación física, pero no espiritual, ya que el amor sigue manteniéndose como vínculo de unión, y el odio no ha sustituido las relaciones de agradecimiento que aún no se habían transformado en las indestructibles relaciones de amor. Pero si el odio hace su aparición, es que el mal ha comenzado a adueñarse de la situación. Es por eso que puede averiguarse dónde está el mal en cualquier cisma, o ruptura familiar o de cualquier tipo,
y saber lo que hay que enmendar y reconducir, aunque haya puentes rotos que por el momento no se puedan reparar. No se escapa en este asunto ver la presencia del mal en todo aquello que impide o dificulta voluntariamente la reparación, para que, reconociéndolo, nadie permanezca engañado en una situación de ruptura voluntaria y sepa a qué atenerse. Así cada cual se verá obligado a optar voluntaria y libremente por mantener o romper la unidad espiritual, el agradecimiento más que el amor de verdad, y la unidad de coherencia en tal situación. Por poner un ejemplo, si en una familia dos hermanos rompen entre sí, bien por egoísmos del uno, del otro o de los dos, en la medida en que cada uno repudie al otro como hermano, estará dejándose arrastrar por el mal y será culpable del mantenimiento de tal ruptura y de atentar contra la coherencia familiar. Pero si uno de ellos, aceptando lo inevitable, se esfuerza por mantener tal coherencia dentro de lo posible, al menos en su espíritu, se verá libre de la corrupción espiritual y degradación moral que sobrevendrá sobre el otro, si no recapacita. Si ambos hermanos, cada uno por su cuenta, recapacitasen y reformaran sus intenciones, aunque hubiera puentes rotos de imposible restauración en apariencia, sólo sería cuestión de tiempo el que tal circunstancia se solventase de la forma más insospechada, porque lo natural en la realidad es ser coherente, no incoherente. Y respecto a la unidad entre los cristianos, mucha culpa reside en algunos de sus dirigentes, que influidos por el maligno se empeñan en mantener y acrecentar todos los motivos de desunión, presentando argumentos irracionales como si fueran racionales, invistiéndolos así con su prestigio y autoridad para perpetuar o desencadenar la situación. Pero buena cuenta tendrán que dar a Dios de ello. No van a tener sitio físico, espiritual o racional donde esconderse. Muchas de las situaciones cismáticas son consecuencias de egoísmos, odios o rencores mantenidos, sostenidos por pseudo-razones que parecen conferirles autenticidad, pero que no resisten un análisis lógico serio en profundidad. So pretexto de mantener tradiciones meramente humanas, acaban por atentar contra principios básicos de la fe, incurriendo en el pecado que ya denunciaba Jesucristo a los fariseos de su época. Bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, como está escrito: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan está vacío, porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos. Dejáis a un lado el mandamiento de Dios para aferraros a la tradición de los hombres. Y añadió: anuláis el mandamiento de Dios por mantener vuestra tradición. Así pues, la conciencia de unidad, de coherencia universal en la que todos nos vemos incluidos, ha de pervivir a pesar de las dificultades en quien desee mantenerse en dicha unidad no excluyente. Porque no hay que confundir una pretendida unidad relativa y excluyente con la verdadera unidad que no es excluyente y está siempre referida a Dios. Quien afirma que sólo nosotros y nadie más, es como si dijera: sólo yo y nadie más. Base del individualismo excluyente, ajeno a la coherencia universal, porque mira a los demás como enemigos. Por eso, el amor a los enemigos forma parte del principio de coherencia universal, y en consecuencia Jesucristo afirma al respecto: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, y rezad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y manda la lluvia a justos e injustos. Por tanto, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Y es que el mal y su consecuencia, el infierno, forman el núcleo de ese rechazo de la coherencia universal, de esa incoherencia vivencial que tiende a una supuesta unidad reduccionista y relativa que, al ser excluyente, acaba por aniquilar en su reduccionismo a quien la profesa y practica. Sin embargo, para quien profesa y practica el bien que culmina en el cielo, consumación de toda la coherencia universal, absoluta, el mal deja de verse como un absoluto dañino, sino como un bien relativo y por tanto incluido en ese proceso consumatorio que no deja nada fuera de su coherencia. Es pues el amor de Dios y de todos los que como Él actúan, amando a los enemigos, los que hacen posible esa circunstancia, y que el infierno sea eterno, ya que el amor de Dios nunca cesará. Dios nunca dejará de amar a sus hijos, aunque hayan elegido el infierno como destino último de su existencia. Visto así, se comprende que el sufrimiento, como expresión del mal,
no acabe con la muerte para quien lo elige libremente, sino que, podemos decir, es cuando empieza verdaderamente, al no apreciar ya ese sol que alumbra a justos e injustos, por lo que cesa todo beneficio, gusto, placer y satisfacción. Pero en el camino consumatorio benéfico que conduce hasta el cielo, la organización de individuos que había pasado por las fases de pueblo de Dios y de asamblea santa o iglesia católica, entendida en su sentido etimológico como universal, no excluyente en el amor, debe dar en su progresiva transformación en cuerpo místico un nuevo paso evolutivo, ya profetizado en el Antiguo y Nuevo Testamentos, para llegar a la fase de ciudad de Dios, según la expresión que utiliza San Agustín de Hipona, uno de los santos padres de la Iglesia, en su conocida obra de igual título. Pero de esa ciudad de Dios que se establece simultáneamente a la conquista de la creación nueva, ya hablaremos en el capítulo siguiente. Muchas gracias.